Lo otro que dijimos que íbamos a analizar es el máximo y el mínimo, que esto es algo nuevo. En las funciones afines que ustedes vieron el año pasado no analizaban máximo o mínimo porque en realidad las funciones afines, al ser rectas, nunca tienen un punto más alto o un punto más bajo, porque justamente las rectas son infinitas. Pero ahora en las parábolas sí va a haber, pero va a haber uno de los dos, nunca va a haber un máximo y un mínimo a la vez. Es decir, que cuando ustedes analicen las funciones cuadráticas tienen que escribir tiene un máximo en o tiene un mínimo en, nunca las dos cosas. Y la definición en realidad no hay mucho para decir porque ya la palabra misma me lo indica. ¿Qué quiere decir? Que la parábola tenga un máximo y que es el punto más alto que toma. ¿Y qué quiere decir que tenga un mínimo? Que es el punto más bajo que toma. Va a depender si tiene un máximo o un mínimo de cómo sean las ramas de la parábola. Por ejemplo, este dibujito que tienen acá, que es un dibujo al azar, no es el mismo ejemplo que estábamos viendo anteriormente. Fíjense que en esta gráfica la parábola tiene las ramas hacia arriba. Entonces, un punto máximo no va a tener, porque como hemos dicho, las ramas siempre continúan hasta hacia el infinito. Pero sí tiene un punto más bajo, que justamente ese punto es el vértice. Porque se acuerdan que habíamos visto que el vértice es el punto donde hace la curva. Bueno, entonces en este caso, como las ramas van hacia arriba y siempre que tengan funciones cuadráticas donde la parábola tenga sus ramas hacia arriba, va a haber un mínimo. Y ese mínimo es el mismo punto que ustedes obtuvieron del vértice. En cambio, miren este otro dibujito. Cuando la parábola tenga las ramas hacia abajo de cualquier función cuadrática, la función va a tener un máximo, no va a tener un mínimo, porque también estas ramas continúan infinitamente. Va a tener un máximo y ese máximo también va a ser el punto del vértice. Ahora sí, si miramos el ejemplo que teníamos al principio, volviendo a la gráfica, era esta. Como las ramas de la parábola van hacia arriba, quiere decir que esta función cuadrática tiene un mínimo. Y ese mínimo va a ser el mismo punto que ustedes escribieron como vértice, que ya lo deberían haber completado acá. Que en este caso es menos 1,5 y menos 0,25. Recuerden que el vértice, como es un punto, siempre se escribía entre paréntesis, separado por un punto y coma, y siempre era primero el vértice en X y después el vértice en Y. Entonces, repasando para que ustedes después se los escriban en este cuadrito, en este esquema, las funciones cuadráticas van a tener un máximo o un mínimo. Van a tener un máximo cuando las ramas de la parábola vayan hacia abajo y para escribirlo se pone máximo 2 puntos, el punto del vértice. Y va a tener un mínimo la función cuadrática cuando las parábolas vayan hacia arriba, cuando las ramas de la parábola vayan hacia arriba. Y en este caso se escribe mínimo, 2 puntos y las mismas coordenadas que les dio el vértice. Avancemos con otra característica del análisis que también esto es nuevo, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Para que ustedes no estén escribiendo toda la palabra completa, el conjunto de positividad lo vamos a simbolizar con una C mayúscula y un símbolo de más, un signo de más, y el conjunto de negatividad con una C mayúscula y el signo de menos. Y antes de ver las definiciones de cada uno, es importante que ustedes sepan de que todas las funciones cuadráticas van a tener conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Hay veces que tienen uno de los dos conjuntos, pero entonces lo debo aclarar. En caso de que tenga solamente positividad y no tenga negatividad, bueno, tengo que escribir conjunto de negatividad no tiene. O sea que siempre tiene que estar distinguido ambos conjuntos. No puede ser que no lo escriba. Bueno, el conjunto de positividad van a ser todos aquellos valores de todos aquellos valores de X en los cuales la función a la hora de resolverla me da un valor positivo de Y. Y el conjunto de negatividad van a ser todos los valores del eje X al cual resolver la función cuadrática me da un valor negativo en Y. Eso para que ustedes entiendan la definición. Ahora,
Si lo veo gráficamente, nosotros podemos separar que esta parábola, con respecto al eje X, tiene una parte que está hacia arriba del eje X, entonces eso va a ser el conjunto de positividad, y hay una parte que está hacia abajo del eje X, entonces eso va a ser el conjunto de negatividad. Por ejemplo, si empezamos con el de negatividad, la parábola tiene ese pedacito que quedó por debajo del eje X. Entonces, ese pedacito, ese intervalo, se escribe como conjunto de negatividad, que si ustedes miran bien sería desde -2 hasta -1. ¿Sí? Es la parte que quedó por debajo del eje X. Y la parte que quedó por arriba del eje X va a ser el conjunto de positividad. Pero acá es donde hay que tener cuidado, porque por ejemplo no podemos decir que esta parte es la que queda por encima del eje X, porque esa parte de la parábola ya la tomé con la negatividad, sino que es lo que quedó hacia afuera. Sería toda esta parte positiva y toda esta parte positiva. Como son dos partes por separado, porque yo estoy diciendo todo esto y además todo esto, van a ser dos intervalos diferentes que los voy a tener que escribir con la U de unión entre medio, que eso ya lo habíamos visto, ustedes lo tienen que haber visto en segundo más o menos. Cuando hay dos intervalos por separado, pero que forman parte del mismo análisis, se escribe con una U de unión entre medio, una U mayúscula. ¿Cómo sería ese intervalo? Y desde el menos infinito, porque acuérdense que esto continúa, hasta este número, que es -2. Unión desde este número, que es -1, hasta el infinito. Es decir, que si miro los dos conjuntos a la vez, juntos, me tiene que dar todo el dominio. Me tiene que dar desde menos infinito hasta -2, pasa algo, de -2 a -1 pasa otra cosa y de -1 al infinito pasa otra cosa. No se me puede escapar ningún número. Y así como dijimos que el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento están relacionados con el eje de simetría, acá el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad van a estar relacionados con las raíces. Fíjense que el -2 y el -1 eran las raíces, era el punto donde la gráfica corta el eje X. Y justamente estos dos puntos, tanto el -1 como el -2, se escriben entre paréntesis y no con corchete, porque en esos puntos la función no es ni positiva ni negativa, es nula, porque justamente son las raíces. En esos dos puntos vale 0 para i. Porque ahí también ustedes se tienen que preguntar, como son intervalos, ¿cómo lo escribo? ¿Con paréntesis o con corchete? Y en este caso con paréntesis, tanto el -2 como el -1, porque no forman parte ni de un conjunto ni del otro. Porque en ese caso, en esos dos puntos, no es ni positivo ni negativo. Se le dice que es nulo. Entonces, una forma de ver el conjunto de positividad y negatividad es mirarlo gráficamente. Lo que está por encima del eje X es positivo, lo que está por debajo del eje X es negativo. Si no, otra forma es tomar números cualquiera del eje X. Por ejemplo, si toman el valor 1, reemplazan al 1 por la función. Acuérdense que la función dada era x al cuadrado más 3x más 2. Entonces si tomo el 1, reemplazo ese 1 en x, o sea, sería 1 al cuadrado más 3 por 1 más 2. Y el resultado que me dé, si es un número positivo, quiere decir que este 1 va a formar parte del conjunto de positividad. Si por ejemplo ustedes toman el valor menos 1,5 y reemplazan en la x de la función, sería menos 1,5 al cuadrado más 3 por menos 1,5 más 2. Si resuelven eso y les da un número negativo, quiere decir que donde está el menos 1,5 va a formar parte del conjunto de negatividad. O sea que pueden tomar cualquier valor de x, reemplazarlo en la x de la función, resolverlo, y si me da un número positivo, quiere decir que forma parte del conjunto de positividad, y si me da un número negativo, forma parte del conjunto de negatividad. Y por otro lado, al saber de que las raíces son los que me determinan desde dónde hasta dónde, ya lo demás lo pueden escribir. Si yo sé que el menos 1 es una raíz y yo calculé con el 1 la fórmula de la función y me dio un número positivo, bueno, quiere decir que de menos 1 hasta este número y todo lo demás va a ser positivo.
Entonces ahí tienen dos formas de cómo observar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad.